Hola, bienvenidos. Mi nombre es Aura Lima. Les doy gracias al Señor porque porque está con nosotros en esta tarde. Sé que no es casualidad que estemos todos aquí unidos, y en esta tarde quiero hacerles una invitación. No te pierdas, son invitaciones que tenemos acá en la iglesia. No te pierdas nuestra vigilia el 8 de septiembre a las 7 p.m. en la casa de nuestro hermano Agustín y María Vega. Si necesitas la dirección, puedes pedirla a alguno de nosotros o lo sugieres para podértela dar. Únete a nosotros los días de Hesperia Day. Necesitamos voluntarios para representar a nuestra iglesia. El día sábado 16 de septiembre se necesitan voluntarios. Se harán juegos, actividades de trabajo, la invitación para que nuestra iglesia sea representada. Y también, si quieres registrarte en el bloque para el tiempo, para saber el tiempo en el que quieras participar, es importante que te anotes en la entrada de la iglesia. Están las formas para poder registrarte y saber en qué tiempo tú quieres participar. Y también en la silla de enfrente puedes encontrar el código de QR y puedes escanear en cualquier momento. Si eres huésped, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de información. Si estás listo para conectarte en un ministerio, puedes registrarte o pedir información con alguno de los sugieres que están en el frente. Deja tu ofrenda en las cajas que están en la entrada. Tenemos las cajitas que están en la entrada de la puerta. Ahí puedes dejar tu ofrenda también, o puedes preguntarle a cualquiera de los sugieres. Sé que todos tienen información en la entrada, y bienvenido, y me da gusto que estemos todos juntos para crecer juntos espiritualmente. Estamos entonces listos para escuchar el mensaje de nuestro pastor Carlos. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, otra vez. Solo para recordarles, este viernes es nuestra vigilia. En la dirección va a ser en la casa de los hermanos Mari y Agustín. En el boletín ahí tienen la dirección, hermanos. La hermana Luz Mary, que está enfermita el día de hoy, ha estado mandando por WhatsApp si se quieren apuntar. Si se quieren apuntar y no se han apuntado, hermanos, por favor comuníquense con la hermana Luz Mary, y ella también está tomando la lista de todo lo que vamos a tener. Vamos a comenzar a partir de las 7, no sabemos a qué hora vamos a terminar. Vamos a tener alabanzas, vamos a tener testimonios, mensajes, un tiempo de adoración para terminar el verano. Y también vamos a introducir nuestro nuevo estudio de discipulado de que vamos a comenzar la siguiente semana, los viernes. Así que les invitamos, hermanos, que lleguen. Vamos a continuar, vamos a estar hoy en Mateo capítulo 5. Estamos continuando nuestro estudio versículo por versículo del Sermón del Monte, y estamos en la segunda sección de este sermón, que se trata acerca de la interpretación correcta de las leyes de Dios. Aquí vemos que Jesús usa 6 ilustraciones de la justicia que Él espera de sus seguidores, y toma lo que están enseñando los líderes equivocadamente acerca de los mandatos de Dios y les dice: ustedes enseñan esto, pero esto es lo que la palabra de Dios dice. Esto es la intención de Dios. Y con estas 6 ilustraciones Jesús eleva la ley de Dios a la intención original. Vimos la semana pasada la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Nos demuestra que nadie puede cumplir las leyes a su perfección
por sus propias obras y necesitamos un Salvador, necesitamos una persona justa que tome nuestro lugar para cumplir los requisitos de la ley, y eso es Jesús, la única manera que podemos ser justificados. La semana pasada comenzamos con estas interpretaciones, hace 2 semanas, y la primera ley que vimos es la ley no matarás. Y vimos que todos cometemos homicidio del corazón cuando hablamos mal de otra persona, cuando odiamos, cuando chismeamos, cuando maldecimos. Y hoy, la semana pasada, comenzamos la segunda ilustración acerca del adulterio. Y el mensaje de hoy continúa con ese mismo tema acerca del adulterio. Y la ilustración de hoy se va a enfocar en la pureza matrimonial y el divorcio. Pero no olvidemos, hermanos, que estos 2 ejemplos son siempre acerca del mismo tema, la pureza sexual en el matrimonio. Y no se puede entender la pureza del matrimonio sin entender lo que Dios piensa del adulterio. Así, hermanos, que vamos a un repaso breve de lo que vimos la semana pasada. Se definimos el adulterio como cualquier tipo de sexo ilícito fuera del contexto y el diseño de Dios. Vimos también que el sexo no es malo, es una relación física diseñada, santificada y bendecido por Dios. Pero cuando se practica fuera de los parámetros de Dios es pecado. Pero también vimos que el pecado no solo es lo que hacemos, sino lo que pensamos y lo que sentimos en el corazón. Y todos somos adúlteros de corazón, dice la palabra, porque el corazón es perverso y pecaminoso. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esta ilustración, donde Jesús aborda el tema del divorcio. Hermanos, es un tema muy difícil para muchos que conocemos el efecto del divorcio personalmente. Siempre han escuchado esa estadística que dice que la mitad de matrimonios terminan en divorcio. Es cierto, pero eso solo es para primeros matrimonios. Cuando ya estás viendo el segundo, el tercero matrimonio, estás hablando de 73% que terminan en divorcio. El promedio de un matrimonio en Estados Unidos es 8 años. 8 años. En Estados Unidos, hermanos, se estima que el 40% de matrimonios, casi la mitad, incluye por lo menos una pareja que ha sido divorciado. Y cada uno de 5 niños viven en un hogar que no tienen ambos padres en un matrimonio que no ha sido afectado por el divorcio. Según estas estadísticas, hermanos, puedo decir con certeza que la mayoría de personas que están aquí han sido afectados o conocen a alguien que ha sido afectado por el divorcio. Tal vez tú mismo estás pasando por algo del divorcio. Y hermanos, yo siempre hago para estar completamente transparente. Antes de conocer a Cristo, yo también fui casado y divorciado. Fue un matrimonio de 2 años cuando estaba en la universidad, no tuvimos niños. Y hermanos, y conocí a mi esposa actual y estaba cayendo en lo mismo. Y si Dios no me hubiese rescatado, hubiese llegado a lo mismo. Yo conozco lo que es un matrimonio sin Dios y un matrimonio con Dios. Y eso fue una de mis mayores preguntas, hermanos, cuando me volví cristiano y quería servir, inclusive el pastorado. Y en esa oportunidad invité a Pastor Wayne, que era el pastor de aquí, y le pregunté acerca de eso, si me descalifica eso para hacer y servir. Y él me hizo ver que Dios odia el divorcio, pero ama a todo el mundo, inclusive a los divorciados. Hermanos, y si el divorcio es una parte dolorosa de tu pasado, o si estás luchando con ello ahora mismo, quiero decirte que Dios odia el divorcio, pero te ama con un amor eterno, un amor incondicional. Y a pesar de lo que estás pasando, su gracia y su perdón aún están disponibles para todos. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, para conocer más de la pureza matrimonial que Dios espera de sus seguidores. Vamos a ponernos de pie de la palabra de Dios, la palabra perfecta, y en honor a su palabra vamos a ponernos de pie. Mateo 5 son solamente 3 versículos, 2 versículos en realidad, 3. Dice, versículo 31, dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, o no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere,
y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde por abordar este tema difícil en nuestros días. Y lo abordamos, Padre, con la confianza de que el poder del Espíritu Santo será nuestro maestro. Oramos, Señor, para que nos des una comprensión clara de tu palabra, de tu verdad, en cuanto a lo que tú dices, cómo aplicarlo a nuestras vidas, especialmente para los que se encuentran en situaciones relacionadas con el problema de divorcio. Para que todos nosotros, Padre, podamos tener una mayor comprensión de tu corazón, de tu mente, al estudiar estas verdades de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, es un tema muy difícil. Y me dijo mi esposa, ¿para qué les dijiste que vas a hablar del divorcio la próxima semana? Ya no van a llegar, dice. Pero hermano, vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y le digo, es un mensaje muy difícil, inclusive para mí, para escribirlo, como le dije por mi pasado, que mientras escribía, Dios hablaba, sentía que a mí me estaba hablando en mi corazón. Pero vamos a entrar y vamos a ver lo que Dios dice. Como siempre, en todo tema que abordamos, hermanos, lo vemos desde la perspectiva de Dios, según su palabra. No es mi opinión, es la palabra de Dios. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy. Vamos a ver primero la intención de Dios con este mandamiento. Vamos a ver después la interpretación, es más, vamos a ver la mala interpretación de este mandamiento, y después vamos a ver una ilustración de cómo Dios espera que respondamos cuando hay un conflicto, una falla en el matrimonio. Vamos a comenzar, la intención. Dice el versículo 31, también fue dicho, ya hemos visto esto en las otras ilustraciones, también fue dicho. Vimos que Jesús está hablando aquí que de lo que les enseñaban en ese momento. Específicamente aquí se refiere a los que enseñaban acerca del divorcio. Así que primero, antes que veamos la intención de Dios, tenemos que entender qué es lo que la intención de Dios acerca del matrimonio. Tenemos que entender para qué creó Dios el matrimonio. ¿Qué fue el propósito de Dios, el objetivo de Dios acerca del matrimonio? No podemos entender la separación, el dolor que le causa el divorcio a Dios si no entendemos la unión que produjo ese matrimonio. Y para eso vamos a ir atrás, vamos a ver en Génesis, donde Dios creó el matrimonio por primera vez. En Génesis 2 vemos el primer matrimonio, vemos que la intención de Dios es para que el matrimonio sea una unión monógama de por vida entre la mujer y el hombre. Génesis 2, 22 al 24. Dice la palabra de Dios: Dios tomó el hombre, hizo una mujer y le trajo al hombre. Dijo entonces: Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta, hermanos, es la primera unión matrimonial, diseñado, creado, establecido, ordenado por Dios. Aquí es donde tenemos que comenzar para entender lo que Dios piensa del divorcio. Dice aquí que el matrimonio es una unión monógama entre un hombre y una mujer. Noten que dice el matrimonio fue entre Adán y Eva, no fue Adán y Esteban. Ese es otro mensaje para otro día, pero vamos a continuar. Dice: dejará el hombre a su padre y su madre, dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa frase unirá, hermanos, el español no le hace justicia al impacto de esa palabra, se unirá. No le hace justicia al significado. En la palabra griega la frase tiene la idea de estar pegado por siempre, estar sellado, estar tan unido que no se puede separar. Es una unión creada, sellada por Dios, una unión que no se debe romper. Dice que serán una sola carne. Cuando 2 personas se unen en matrimonio, se convierten en uno. Y eso no solo es en referencia a una unión física, sino a una unión sexual, sino que tiene que ver con una unión más al fondo. Es una unión del hombre y la mujer física, pero también espiritual. Llega en el profundo del alma.
El matrimonio, hermanos, que Dios diseñó es una fusión perfecta de dos personas en una. Es la combinación de dos voluntades. Es la mezcla de dos mentes. Es la expresión mutua de dos emociones unidas y selladas por Dios. Y la meta es una unión perfecta, tanto en intimidad física como en intimidad espiritual. Lo que pasa a uno, le pasa a los dos. Lo que goza uno, gozan los dos. Lo que sufre uno, sufren ambos. Son dos en uno. Por eso, hermano, la primera prioridad en cualquier hogar debe ser del esposo a la esposa y la esposa al esposo. No estoy diciendo que debemos ignorar y descuidar a los hijos, pero el esposo y la esposa son los únicos en tu hogar que Dios unió como uno. Ustedes son los únicos que dos representan unos en tu hogar. Y les unió antes de que conozcan a sus niños en ese hogar. Y estarán unidos después que esos hijos salgan del hogar. Los unió antes y para siempre. Si tienen niños pequeños, no permitan que ellos tomen la prioridad sobre sus cónyuges. Si tienen hijos adultos, no permiten que afecte la entrega total de su cónyuge. No permitan que los hijos roben el gozo, la unión física, la unión emocional del matrimonio. Ámenlos, oren por ellos, hazles saber que pueden llegar a ustedes con cualquier problema, pero lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos, hermanos, lo mejor que podemos hacer es darles un ejemplo de esa unión, ese amor que no se separa. Lo mejor que podemos hacer es darles el ejemplo de que nos mantenemos unidos en los valles y en las montañas. Lo mejor que los niños pueden ver en tu hogar es que lo que Dios hace, el hombre no separa. Entonces, hermanos, ¿cuál es la intención del matrimonio? La intención del matrimonio es que sea una unión de por vida que no se separa. Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Según esta definición del matrimonio, cuando dos se juntan, están juntos. Si hay algún problema, el problema es en uno, no es del uno y del otro. El problema es para resolver entre los dos. Y el divorcio es como cortarse parte de sí mismo para resolver el problema. Es como cortarse el pie porque tienes una astilla en el dedo, en vez de resolver el problema que es sacarse la astilla del dedo. Dios no aprueba el divorcio, hermanos. Hay que ser claro, esa es la palabra de Dios. No aprueba de que se separe lo que Él unió. Dios no aprueba, dice la palabra, que aborrece el divorcio. Sin embargo, muchas personas entran en el matrimonio pensando que si hay un problema, solo nos divorciamos. Si hay un problema, ya nosotros disolvemos el matrimonio. Como les dije, el promedio de un matrimonio en Estados Unidos son 8 años. Si entra una astilla en el matrimonio, simplemente amputamos el matrimonio. Y eso es casarse sin conocer la intención de Dios para el matrimonio. Piensan en el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermanos, el problema de fondo es que no conocen el propósito real de Dios. Piensan que su propósito del matrimonio es para la felicidad personal. Hermanos, el divorcio, el matrimonio no fue diseñado para establecer o para promover la felicidad humana. La felicidad humana solo se encuentra en una relación correcta con Dios. Si estás bien con Dios, vas a estar bien en tus relaciones humanas, y eso incluye tu matrimonio. El matrimonio no es la clave para la felicidad humana. Eso solo es a través de Dios y su Hijo. Esa es la clave. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? Dios diseñó el matrimonio como una ilustración humana de la relación entre Él y su pueblo. Es una ilustración para que el mundo pueda ver el amor de Dios, esa unión inseparable que Dios tiene con su iglesia, su pueblo, sus hijos. Efesios 5, 24, 27. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tanto para cubrir aquí, hermanos, tengo un sermón solo para eso. Pero solo para resumir, lo que tenemos que entender, hermanos, que el matrimonio no solo es una transacción legal, no solo es una unión humana, sino que contiene una dimensión, una perspectiva espiritual. Es un testimonio al mundo de la relación de Cristo con su iglesia, con sus seguidores. No fue diseñada por nuestra felicidad, sino como un testimonio de Dios, de la relación de Dios. Y cuando no se entiende eso, cuando perdemos esa perspectiva, entonces el matrimonio se vuelve una opción, se convuelve en una opción viable. El divorcio no es el diseño de Dios, tengámoslo claro. El divorcio no es el diseño de Dios, no es aprobado por Dios, no es sancionado por Dios. Dios aborrece el divorcio porque mancha el testimonio de Dios con su iglesia al mundo. No da buen testimonio de la obra de Dios, da testimonio de la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque el divorcio, hermanos, es el resultado del pecado en el mundo. El conflicto matrimonial que causa la separación del divorcio, es la consecuencia de la maldición del pecado. Regresemos a Génesis. Vimos en Génesis 2 que Dios crea la unión. No había pecado cuando Dios crea el matrimonio. Pero en Génesis 3 vemos que Adán y Eva desobedecen a Dios, entra el pecado al mundo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la consecuencia? La maldición. ¿Y qué causa la maldición? Separación. Hermanos, la separación es el resultado del divorcio. Es el resultado del pecado. Donde hay pecado, hay separación. La separación es otra palabra para el pecado. Y la separación del hombre y Dios ocurrió a través del pecado. Y la separación del hombre y su creación perfecta ocurrió a través del pecado. Y la separación del hombre y su mujer en el contexto matrimonial ocurrió a raíz del pecado y la desobediencia. Génesis 3:16. A la mujer dijo, miren, ya pasó, ya no está perfecto todo, ya no es perfecto el matrimonio. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será por tu marido, y él enseñoreará de ti. Aquí vemos que esa unión perfecta del hombre con su mujer que Dios creó es destruida por el pecado. Dios unió a dos como uno, una unión perfecta, una fusión perfecta, pero entra el pecado y resulta en la separación, resulta en la maldición. Antes que el pecado entre el mundo, el matrimonio era solo felicidad, solo gozo, solo armonía. El hombre era la cabeza, la mujer era la ayuda idónea. El liderazgo del hombre era una provisión amorosa, cuidadosa, de comprensión. La mujer tomaba la ayuda idónea con sumisión amorosa y afectuosa. Si vemos en Génesis 1:27 o 28, dice que ambos tenían señorío sobre la naturaleza. Vemos la idea ahí que no había competencia, se complementaban perfectamente. El corazón del hombre estaba totalmente dedicado a su esposa y el corazón de la mujer estaba totalmente dedicado a su esposo. Pero entra el pecado al mundo y todo termina con la maldición que causa la separación. Noten que dice el versículo que su deseo será para el marido y él enseñorearía sobre ella. Antes el hombre tenía un dominio suave, un trato amoroso, afectuoso, pero después el hombre toma una posición como gobernador de autoridad. Es una nueva dimensión en el matrimonio. Ya no tiene señorío juntos, sino que cada quien tiene sus diferentes roles. El matrimonio ya no es una unión perfecta, ya no es una unión donde se complementan unos a los otros, sino que da un aspecto de competencia de uno con el otro. El estándar de Dios se ha roto.
El pecado rompe el estándar de Dios. Y solo con Jesús, solo con la ayuda del Espíritu Santo se puede restaurar y sostener esa unión en este mundo que también está maldecida, en estos cuerpos que están maldecidos. Hermanos, si nosotros podemos tener una unión como Dios quiere, como Dios lo receta en la Biblia, es solo porque tenemos a Dios y el Espíritu en nuestros matrimonios. Un matrimonio sin Dios difícilmente puede sostenerse. Donde se complementan unos a otros con los roles definidos en Efesios 5, solo es con Dios, solo cuando está Jesús de por medio. Ese es el primer punto, hermanos, la intención de Dios para el matrimonio, una relación monógama por vida entre el hombre y la mujer. Es una ilustración al mundo del amor, de la unión inseparable entre Dios y su iglesia. Es una unión que fue corrompida por el pecado y la consecuencia del pecado. Pero Dios aborrece el pecado porque causa la separación. Ahora, hermanos, vamos a ver esta mala interpretación que estaban haciendo los líderes acerca del divorcio. Versículo 31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Está hablando ahí de divorciar. Aquí claramente dice que el que repudie a su mujer puede divorciarla. ¿Es una contradicción esto? Si la intención de Dios es por vida, ¿por qué está diciendo aquí que el que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio? La clave aquí, hermanos, es que dice fue dicho. Eso no es lo que Dios quiere, sino que lo que se enseñaba. Es lo que los líderes enseñaban acerca del divorcio. Lo que está apuntando aquí Jesús es la mala interpretación acerca del adulterio y el divorcio. Los líderes judíos habían convertido el divorcio en una manera de justificar su adulterio. Enseñaban que el hombre podía divorciar a su mujer por cualquier razón. Lo único necesario era cumplir los requisitos legales, que eran crear una carta de divorcio. Sabían que no podían cumplir la ley acerca del adulterio. Vimos la semana pasada que no solo es lo que hacemos, sino lo que codiciamos antes de que cometamos el pecado. Sabían que no pudiera cumplir eso y malinterpretaron el divorcio como una excusa para cometer a divorcio. Algo que podían cumplir y de esa manera podían justificarte. Dice, yo no soy un adúltero, mire, yo tengo una carta de divorcio. Y parte de la mala interpretación, hermanos, lo encontramos en cómo tomaron la palabra de Dios para sus propios beneficios. Y lo que se está refiriendo aquí Jesús lo encontramos en Deuteronomio 24:1 y 2, donde habla del divorcio. Dice la palabra de Dios: cuando alguno tomare su mujer y se casara con ella, si no le agradara por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podría ir y casarse con otro hombre. Ahora, hermanos, la manera que leí esto es exactamente como ellos lo leyeran. Que decía que si no le agrada a su esposa, a propósito, esa palabra indecente literalmente es desagradable. Los judíos tomaban esto, decir, cualquier cosa desagradable de mi esposa que no me guste, tengo derecho de divorciarla. Y llegaba al punto, hermanos, que hacían divorcio por cualquier cosa que no le gustaba de su mujer. Si quemaba la comida, le podía divorciar. Y no es broma, hermanos, estaba escrita en la ley. Si la mujer, imagínense, si la mujer no le pone suficiente sal a su comida, le puede divorciar. ¿Por qué? Por cualquier cosa. ¿No te gusta la suegra? Puedes divorciar. Miras una persona más bonita, que es ahí donde lo estaban abusando, le puedes divorciar. Dice, si hallaba una cosa desagradable, y tomaban esto y leían este pasaje que decía, si hallaran algo desagradable, solo denle carta de divorcio. Y lo que interpretaron esto, que le estaban dando permiso, derecho para divorciar a su esposa. Un permiso para divorciar por cualquier cosa. Hermanos, estaba viendo que aún ahora se abusa de eso en los países musulmanes. Vi un documental de la prostitución
en los países musulmanes. Ahí son muy estrictos con el adulterio. Y lo que hacen los líderes religiosos, dan licencias matrimoniales, le llaman short-term marriages, de 4 horas. ¿Y qué es eso? Para que alguien solo pueda tener una mujer por 4 horas, pero tiene un papel que dice, estoy casado, y después la deja. Aún sigue pasando. Es exactamente lo que estaba pasando. Había llegado el punto de tal grado que se divorciaban por cualquier cosa. Miraban a otra mujer, querían a otra mujer, encontraban algo desagradable de su mujer, escribían una carta de divorcio y ya se iban y se casaban otra vez. Y era tan fácil divorciarse. No tenían que cometer adulterio físico. Solo tenían que escribir una carta de divorcio, tomar su otra mujer, legalmente están divorciados y pueden decir, soy justo. No soy adúltero porque legalmente me divorcié y legalmente estoy casado. Y aún cuando se divorciaban y volvían a casarse con otra, decían soy justo, se consideraban justos. Y dice aquí Jesús, en el contexto de lo que está hablando Jesús, dice no son justos. Han reemplazado la regla, han malinterpretado a la regla de Dios solo para poder decir estoy justo, no, ya me justifiqué, no soy malo. A pesar de que dejé a mi esposa porque quemó la comida y busqué otra mujer y estoy viviendo y casado con otra mujer, yo soy un hombre justo y puro porque tengo los requerimientos de la ley. Ese es el contexto del pasaje de hoy. Jesús les dice, esas reglas humanas que ustedes hicieron no justifican su corazón, aún son adúlteros. Primero, son adúlteros de corazón porque codiciaron a otra mujer. Y segundo, les dice, causaron que su mujer cometa adulterio también. Dice el 32, pero digo, el que repudia a su mujer, no por ser causa de fornicación, hace que ella adultere y que el que se case con la repudiada cometa adulterio. Cuando ponemos este versículo en el contexto del adulterio, hermanos, que vimos la semana pasada, vemos que Jesús está diciendo, si ves una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio del corazón, ya eres adúltero. Y si a raíz de ese adulterio de tu corazón divorcias a tu esposa sin fundamento, le forzas a ella a cometer adulterio y a la otra persona también. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es simplemente que no hay pecado sin víctimas. El pecado tiene una y otra víctima, no solo la persona. Eso aplica para todo pecado. Todo pecado tiene víctima. Y muchas tienen una serie de víctimas, que es lo que está diciendo aquí Jesús. Tú hiciste un pecado, ese pecado tiene una víctima y causa más y más víctimas por ese pecado. Este mundo dice, hace lo que quieras siempre y cuando no lastimes a nadie. Pero hermano, no hay pecado sin víctimas, no hay pecado sin consecuencias, no hay pecado privado. Aunque estés viendo pornografía solo en tu cuarto oscuro, en tu teléfono, tienes víctimas. Te estás afectando emocionalmente a tu mente, que afecta cómo tratas a las mujeres. Cuando una persona mata, la víctima no solo es el que murió, sino que toda la familia. Y hermanos, y el divorcio no solo afecta al esposo y a la esposa, yo diría que afecta más a los hijos. Ahora, hermanos, quiero ser bien claro, hermanos. Dios reconoce la realidad del divorcio. Reconoce que hay personas que se van a volver a casar. Yo quisiera poder decirles que la Biblia prohíbe el divorcio, pero eso no lo encuentras en la Biblia. Vamos a ver más adelante que el divorcio es permitido por caso de adulterio. Y hay referencias también, si leemos en la Biblia, como en 1 Corintios 7, creo que hay evidencias ahí que el divorcio se permite por otras cosas también, que yo creo que sería como el abuso físico, emocional, el abuso sexual. Pero en toda la Biblia hay referencias del divorcio. ¿Se acuerdan que cuando María sale embarazada, José piensa que cometió adulterio porque nunca se habían tenido relaciones, y dice la Biblia que quería ser un hombre justo y divorciarla en privado? El divorcio está en toda la Biblia, hermanos, pero cada vez que se menciona el divorcio no es aprobado por Dios. Dios nunca dice que el divorcio es bueno, nunca dice que el divorcio es aprobado, nunca dice que el divorcio es un mandato. Y esto aplica para todo, hermanos. Para todo, y aplica para la separación también.
Porque algo muy común que está en moda hoy es, no me voy a divorciar, pero me voy a separar por un rato. Hay muchos consejeros matrimoniales, hermanos, que recomiendan la separación temporal. Les va a servir bien que estén separados. Hermanos, déjenme decirles bien claro. En los ojos de Dios, la separación es lo mismo que el divorcio. ¿Por qué? Porque tiene la misma consecuencia. Separa lo que Dios unió. Nunca es bueno, nunca es aprobado por Dios. Que sea separación o que sea divorcio. La única excepción que tiene la Biblia es cuando es un tiempo de oración que se separen. Ahora, hermanos, Dios reconoce que el divorcio existe. Reconoce que es la consecuencia del pecado del hombre. En Mateo 19 los fariseos confrontan a Jesús acerca del divorcio. Quieren atraparle, porque según sus interpretaciones Dios aprobó el divorcio. Es más, dicen que es un mandato de Dios. Y miren qué dice, cómo les contesta Jesús. Mateo 19:7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la pureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué está diciendo Jesús? Por el pecado en sus corazones se permite el divorcio. Pero hermanos, cuando Dios creó el matrimonio, era una creación para nunca ser separado. Y Dios no cambia. Su intención del matrimonio del principio no cambia. Es una unión monógama para el resto de la vida. Y si Dios no lo aprueba, ¿por qué lo permite Moisés? Dice ahí, por la dureza de su corazón. El divorcio, hermanos, es una manera que permite la Biblia para regular la consecuencia de este pecado. Específicamente en este caso aquí es para proteger las víctimas del pecado del divorcio. Y el problema de la interpretación de los fariseos es la misma de ahora. Cuando se estudia la palabra fuera del contexto de Dios y se estudia la palabra por secciones solo para apoyar lo que ya creemos nosotros. El versículo que está malinterpretado es Deuteronomio 24, ya lo vimos. Manny, if you can go back to Deuteronomy 24, I think it's the previous one. But solo quiero que miren Deuteronomio 24 tal vez, solo para que miren cómo se malinterpretó. No estudiaban este versículo en el contexto. Mira, dice el versículo, cuando uno tomara mujer y se casara con ella, si no le agradara por haberle hallado en alguna una cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Aquí paraban y decían, ok, si no me agrada, le escribo carta de divorcio. Pero hermanos, esto no es todo el contexto. El contexto es completo. Y la manera que se debía de leer es una serie de cosas que ocurren y el enfoque es al final. Se lee de esta manera, si no le agrada por haber hallado con ella algo indecente, y si le escribiera carta de divorcio, y si la entregara en su mano, y si la despidiera de su casa. Es la serie, está explicando lo que el hombre hace. Entonces aquí está el propósito de este versículo. Y a la salida de su casa podría ir a casarse con otro hombre. Lo que está diciendo la Biblia aquí, Moisés, si todo esto pasa, si le repudia a su mujer, no le agrada, le divorcia, le da carta, le saca de su casa, si todo eso pasa, entonces ella puede salir de la casa y casarse con otro hombre. El punto principal de este versículo, hermanos, no es una aprobación del divorcio, sino una protección para la víctima del divorcio que estaba siendo divorciado simplemente porque quemó la comida. O simplemente porque el hombre miró a otra mujer que le gustó más que su esposa, la divorció, le dio carta, le sacó de la casa. Ahora va a haber una protección para esa persona. En esa cultura, hermanos, una mujer divorciada era rechazada por la sociedad. Es más, según la ley hebrea, esa mujer podría ser apedreada a muerte. Por eso, hombres que estaban divorciando a su mujer, que lo hacían por cualquier motivo, les dejaban víctimas a estas mujeres. Ellas eran víctimas del adulterio de sus esposos. Y esa es la razón que Moisés pone esta regulación
regulaciones acerca de su divorcio. ¿Para qué? Para el último punto, y si la salida de su casa, podrá ir y casarse con el hombre. No es una aprobación para el divorcio, no es un mandato para divorciar a tu esposa si hace algo desagradable, sino que es una protección para la mujer que era la víctima del adulterio y del divorcio. Le daba el derecho a la mujer para volver a casarse, tener otro hogar. Protegía al nuevo esposo de ser acusado de casarse con una mujer impura. Protegía las reputaciones de la mujer y del hombre que se iban a casar. Este pasaje, hermanos, de Moisés no era un mandato para el divorcio, sino que era una protección para las víctimas del divorcio. Ahora, hermanos, según la Biblia, hay ocasiones cuando se permite el divorcio. Dice el versículo 21, el que repudia a su mujer, a no ser por fornicación. En ciertos casos de fornicación, es una razón válida para el divorcio. Como lo mencioné antes, yo creo que la Biblia también aprueba. En 1 Corintios 7, 10 por ahí, dice que si te divorcias por otra razón, yo creo que eso es por abuso físico, abuso emocional, abuso sexual de niños, para proteger a tu familia si tu vida está en peligro. Pero hermanos, Dios también nos da una mejor opción. Eso no es el plan de Dios, eso no es el estándar de Dios, eso no es lo que Dios quiere. Lo permite porque sabe que va a ocurrir en este mundo pecaminoso, es permitido. Pero hermanos, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es perdón. Lo que Dios quiere es que los conflictos se traten y que restauremos lo que el mundo y el pecado rompe. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la intención de Dios, ya vimos la mala interpretación acerca del divorcio. Ahora veamos una ilustración de Dios acerca de lo que el matrimonio representa y cómo Dios espera que respondamos cuando hay algo que está separando el matrimonio. Vamos a ver una ilustración y para esto vamos a ir en el libro de Oseas. Oseas es un profeta menor, no menor porque su mensaje era menor, porque era uno de los libros más pequeños de los profetas. Oseas es un profeta muy interesante, hermanos. Él fue llamado para ser un profeta, pero no solo un profeta verbal, fue llamado para ser un profeta con su vida. Oseas fue llamado a que su vida sea un ejemplo del amor de Dios a su pueblo. Dios llama a Oseas y le dice que se case con esta mujer. Su nombre era Gomer. Después de casarse, descubre que su esposa se ha convertido en una prostituta. A pesar de pasar por ese dolor de su infidelidad de su esposa, a pesar de pagar el precio de ser ridiculado por tener una esposa adúltera, prostituta, le dice Dios a Oseas que tiene que mantenerse fiel a su esposa. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios quiere usar el matrimonio como una imagen del amor, del perdón, de la misericordia que Él tiene hacia los pecadores. La relación de Dios con sus hijos es permanente. Nada lo puede separar. Dice Romanos 8 que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Él siempre extiende su amor. Él siempre extiende perdón. Él siempre extiende misericordia, aunque le fallemos. Hermanos, esa es la gracia de Dios. Cada día lo desobedecemos con nuestros corazones, con nuestros pensamientos, pero Él no nos da la espalda. Él siempre extiende amor, perdón, misericordia. Y el matrimonio de Oseas es una ilustración de ese amor incondicional, incomprensible que Dios tiene. Y si sigue leyendo Oseas, dice que él persigue a su esposa adúltera por todos lados. Es interesante, lean ese libro cuando tengan, solo los primeros 3 capítulos habla de esto. Y dice que la sigue por todos lados, aún pagando las deudas que deja en los lugares que va. Él va y le paga los deudos a su esposa. No solo eso, crece, le da 3 hijos, que ni siquiera sabe si son de él, porque es una prostituta, y los crece como que son de él mismo. Oseas tenía todo el derecho legal de divorciar a su esposa. Pero eso no cruza por su mente. Su enfoque es amar y restaurar. Oseas 2, 17 y 20. Porque quitará de su boca
los nombres de los Baales, y nunca más se mencionará su nombre. Y quitará de la tierra arco y espada y guerra, y te hará dormir segura, y te desposará conmigo para siempre, y te desposará conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, y te desposará conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Hermanos, muchas veces ocurre ahora que hay matrimonios, hermanos, que la esposa o el esposo quieren ir a la iglesia, quieren ser cristianos, pero uno o el otro no quiere. Dice aquí la palabra de que nos está diciendo que sigamos el ejemplo de Oseas. No los abandones, dales buen ejemplo, demuéstrales, nos dice Pablo también en 1 Corintios. Sé buen testimonio para que conozcan el amor y el perdón de Dios, que conozcan cómo Dios responde cuando le damos la espalda. La vida de Oseas demuestra que Dios no abandona a sus hijos que le dan la espalda, sino que los persigue. Dice que los persigue ¿con qué? Con benignidad, con misericordia, pero también con justicia. Oseas fue fiel, aunque Gomer no lo fue. Llegó al punto, hermanos, que Gomer llega a ser vendida para esclavitud. En el mercado le pusieron para venderla, y en ese tiempo, hermanos, eso era algo humillante. Les ponían desnudos, al hombre y a la mujer estaban desnudos ahí en público, todos pasaban a verlas, le examinaban todo alrededor y decidían si le van a comprar. Qué vergüenza para un esposo. ¿Se imaginas, hermanos, la vergüenza de Oseas, que su esposa esté públicamente desnuda, siendo inspeccionada? Tenía todo el derecho. Ese podría ser la gota que derrama todo y dice, ahora sí le voy a divorciar. Pero no, hermanos, no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Cuando mira a su esposa ahí a la venta, Oseas 3, 1 y 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de tu compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con sus hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. ¿Qué hizo? Compró a su propia mujer que le había dado la espalda, la adúltera, la prostituta. Fue y le compró, pagó el precio para comprar a su esposa. ¿Por qué? Para demostrarle amor y perdón. Hermanos, Dios aborrece el divorcio porque destruye el símbolo de su relación con su pueblo. Y hermanos, un día todos nosotros éramos adúlteros espirituales. Una vez todos nosotros estuvimos apartados de Dios, separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la vida. Pero Dios no nos abandonó. Él nos buscó, Él nos persiguió, Él nos llamó. Y hermanos, Él nos compró de la esclavitud del pecado con la preciosa sangre de Jesús. Hermanos, Dios no te dio la espalda cuando tú cometiste adulterio espiritual. Cuando tú estabas lejos de Él, Él te persiguió. Él estaba detrás de ti. Pagó un gran precio para ti. Él te compró de la esclavitud. Y lo que hizo, derramó su amor, un amor que no merecíamos. Él lo derramó en nosotros. Romanos 5, 8 y 9 dice más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Jesús nos ama tanto que fue fiel aún cuando éramos infieles. Nos amó aún cuando no merecíamos amor. Nos perdonó aún cuando no merecíamos su perdón. Y ahora Él nos ama aún cuando le fallamos. Él nos ama y nos perdona cuando lo desobedecemos. Y cuando aprendemos a amar y perdonar como Dios amó, entonces comprendemos la magnitud y la intención de Dios para el matrimonio. No para nuestra felicidad, sino para mostrarle al mundo el amor de Dios, para mostrarle al mundo el perdón de Dios, para mostrarle al mundo la misericordia de Dios.
Cuando entendemos esa dimensión del matrimonio, hermanos, en un matrimonio no se menciona el divorcio o la separación. El matrimonio, hermanos, no es fácil. Es una unión de dos personas imperfectas, viviendo en cuerpos imperfectos, en un mundo imperfecto, maldecido por el pecado. Por eso creo que dice la Biblia que el amor es sufrido. Yo sufro, hermanos, porque yo amo a mi esposa. Hermanos, en toda seriedad, hay veces que me pienso, ¿cómo me aguanta mi esposa? ¿Cómo me puede aguantar tanto? No existe el matrimonio perfecto, porque nadie es perfecto. Va a haber conflictos, va a haber desacuerdos. Pero si recordamos que el propósito del matrimonio no es nuestra felicidad, eso solo se encuentra en una relación con Cristo. Que si recordamos que nuestro matrimonio es una ilustración al mundo del amor y el perdón de Dios que no merecemos. Cuando entendemos esta dimensión espiritual del matrimonio, entonces podemos demostrar ese amor, ese perdón, esa gracia, esa misericordia que Dios nos demostró a nosotros cuando no lo merecíamos. Eso es lo que Dios piensa del matrimonio y del divorcio. Y hermanos, si hay aquí personas pasando por esto ahorita, han pasado por esto, quiero que sepas que Dios es un Dios de amor. Si eso fue parte de tu vida, quiero que sepas que Dios ya te perdonó. No tienes que cargar con esa culpabilidad. Si estás lidiando en este momento con un conflicto, Dios no quiere que ese conflicto separe tu matrimonio. Si hay jóvenes aquí, están empezando a casarse, Dios quiere que entres a ese matrimonio con la correcta intención, con el correcto comprensión de lo que es un matrimonio según Dios. Y si hay alguien aquí, hermanos, que se quiere casar, yo con gusto le doy la consejería matrimonial y le explico en más detallado ese pasaje de Efesios 5, y aquí hacemos el matrimonio, nos celebramos y nos gozamos todos juntos. Y si hay más de uno, lo hacemos todo en grupo, un matrimonio. Estaba leyendo un documental de esta iglesia que hacía matrimonios de miles de personas. Aquí lo hacemos, hermanos, nos celebramos, nos gozamos juntos, somos una familia. Pero eso es lo que Dios piensa, hermanos. El matrimonio es una reflexión del amor de Dios, es un testimonio del amor de Dios al mundo. Y hagamos que nuestros matrimonios den una correcta testimonio del amor y el perdón y la misericordia de Dios. Vamos a orar. Hermanos, es un tiempo ahorita para reflexionar. Vamos a poner un canto, vamos a apagar las luces, nos vamos a poner de pie. Y ahorita, yo creo que el mensaje es con esto, hermano. No puedo hacer un llamado. Cualquiera que sea adúltero, pase adelante. No, hermano, no voy a decir esto. Lo que sí voy a decir, hermano, es que Dios conoce tu corazón. Yo no necesito saber los detalles de lo que estás en tu corazón. Dios ya lo sabe. El altar está abierto. Necesitas oración, habrá personas aquí enfrente para orar por ti. Hoy es también nuestro día que vamos a hacer la cena del Señor, así que es un tiempo para reflexionar en la obra de Dios en la cruz que nos da el perdón. Pongámonos de pie y vamos a tomar un canto ahorita y pasen adelante, hermanos, no tengan pena. Nadie es digno del amor y del perdón de Dios. Nadie merece la gracia de Dios. Todos necesitamos el amor de Dios. Pasen adelante, hermanos. Si necesitan oración, pasen adelante. Quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno
Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digo eternamente, digo impresionante, digo solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Mire los ojos del Rey, ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor. Si hay alguno entre nosotros que necesitan Mira los confesar ojos del Rey. algunas cosas o arrepentirse de algunas cosas o aclarar algunas cosas contigo, que hoy sea ese día de reconciliación. Si hay matrimonios que están pasando por conflictos o contemplando el divorcio, ayúdales a examinar con claridad la verdad de tu palabra acerca del matrimonio. Para los que han sido afectados o han sido parte de un divorcio, recuérdalos que tú ya los has perdonado. Dales ese gran sentido de tu perdón para no cargar con esa culpabilidad. Dales ese sentido de que tú los has lavado como la nieve. Ayúdanos a saber que todo está bajo tu sangre y a vivir una vida de gratitud. Ayúdanos, Padre, a aprovechar al máximo el matrimonio que tú nos has dado, cualquiera sea las circunstancias que estamos pasando. Para los que no están casados o están pensando casarse, ayúdalos a entrar a esta unión basada en la verdad de tu palabra. Ayúdalos a ser fieles a ti con sus futuros cónyuges. Ayúdalos a ver que tú quieres honrar ese matrimonio cuando se practica dentro de tus parámetros y tu diseño. Padre, te agradezco por los matrimonios en esta congregación que han sido matrimonios como tú has diseñado, que se han comprendido unos a otros cada día de su vida. Padre, oro para que los bendigas esos matrimonios en esta iglesia Esperanza Viva de Hesperia, para que podamos dar un ejemplo al mundo que nos rodea, que no conoce el significado de una relación correcta, de lo que puede ser un matrimonio, que las personas sean atraídos a Jesús a través del testimonio de nuestra relación con otros. Agradecemos, Padre, por este tiempo juntos en este tema difícil, Padre. Y si hay alguien aquí, Padre, que necesita entender más, estar más en este tema, por favor, Padre, que seamos nosotros esas personas que pueden guiarlos y darles el consejo bíblico que tú tienes para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tomar la cena del Señor. Este es el vasito que tenemos. La parte de arriba está el jugo, la parte de abajo está el pan. Y hermanos, normalmente cuando tenemos la cena del Señor, si no tienen, levante la mano, hermanos, que ahí andan los hermanos alrededor dando. Y hermanos, normalmente tenemos un convivio después del día de la cena del Señor, pero nuestro convivio va a ser el viernes en la vigilia. Así que regresen, hermanos, ahí vamos a tener mucho tiempo de convivio, mucho tiempo de compañerismo, vamos a tener tiempo para expresar el amor unos a los otros. Hermanos, en esta iglesia le pedimos, invitamos a todos que han recibido a Cristo como su Salvador. Ahí al fondo, hermanos, aquí miren, aquí y allá al fondo hay también, y aquí también, aquí atrás.
Hermanos, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, le invitamos que se una a la cena del Señor con nosotros. Esta es la cena del Señor, no es la cena de Primera Iglesia Bautista. Estamos aquí para recordar. Al tomar esta cena, hermanos, a tomar esto, recordemos, Señor, que lo que Él hizo para nosotros. Recordemos lo que Él significa para nosotros, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Es un tiempo para reflejar, es un tiempo para recordar, es un tiempo para que todos sepamos y recordemos siempre lo que Él ha hecho. ¿Alguien más necesita? Por favor, levanten la mano, que no quiero comenzar si no lo tienen. ¿Alguien más? Aquí arriba necesita. Aquí arriba, hermanos, pasen. Hermanos, es un tiempo de compañerismo, demostramos el amor con Dios. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Así que vamos a tomar la cena del Señor, hermanos. Vamos a tomar este tiempo para demostrar y recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La parte de arriba es el jugo, lo pueden quitar. La parte de abajo es el pan. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11. El Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Tomen y beben. Gracias, hermanos. Vamos a concluir con otro canto. Hermanos, les recuerdo de la vigilia este viernes a las 7. Si no pueden llegar justo a las 7, llegan después. Vamos a estar ahí. No le puedo decir hasta qué horas, hasta donde Dios diga. Si todavía no se han apuntado y quieren llevar algo, la hermana Luz Mary está enferma, no vino hoy, pero mírenme a mí, hermanos. Yo tomo sus nombres, se los doy a la hermana Luz Mary y ella se va a comunicar con ustedes. Pero vamos a alabar al Señor, hermanos. Fíjense que comenzamos. Cuando cantamos la primera alabanza nos noté muy apagados, hermanos. Vamos a cantar, aplauden, griten a Dios, gócense con Dios. Cuán hermoso es Jesús, son tus palabras, tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.